Buenas tardes a todos los radioescuchas del Valle de México y lugares anexos. Les saludamos directamente desde la Escuela Secundaria Federalizada Nicolás Bravo, número 110, ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde nos encontramos sesionando todo el equipo directivo departamental conformado por los diferentes sectores ubicados en la geografía mexiquense, concretamente en la zona metropolitana del Valle de México. Para ello contamos con la presencia por parte del sector 1 de Naucalpan, el doctor Antonio Ocampo Bandera. En el sector 2 tenemos solamente noticias de que hoy se le tuvo una complicación para llegar a este evento. Sin embargo, tenemos el compromiso de hacer llegar la bitácora correspondiente a fin de que tampoco se nos desfacen los trabajos de acuerdo a la situación aquí en el barrio. En el sector 3 tenemos al maestro Mínimo Pérez Uchipa, quien viene de la zona de Cuautitlán, Izcalli, Zumpango, Huehuetoca y puntos circunvecinos. En el sector número 4 se encuentra el anfitrión, el profesor José García Gallardo, quien amablemente nos ha recibido aquí en el sector. Del sector número 5 se encuentra el maestro Pedro Márquez Gómez, en representación del jefe de sector, el profesor Leonardo González Valera, quien tiene una preocupación fuerte en su sector y le está atendiendo. Del sector número 9, el profesor Jesús Zamora García, quien tiene a su responsabilidad en los diferentes municipios un poquito más alejados del Valle de México, que es Texcoco, Chalco y anexos. Para este consejo también contamos con los apoyos del compañero Mario Miranda, de Carlos Calderón, Abraham García y de Abraham García, quienes también están aquí colaborando con nosotros. Pero cedo el micrófono al responsable directo de la cuestión técnico-pedagógica en el Valle de México, al maestro Jesús Verástegui Mújica, quien es el jefe técnico, responsable directo de la Academia Pedagógica en este vasto Valle de México. Buenas tardes, radioescuchas. Estamos en esta escuela secundaria número 110, Nicolás Bravo, realizando el primer consejo directivo departamental del Departamento de Educación Secundaria Generales del Valle de México, cuyo propósito principal es el análisis de documentos para su difusión en las escuelas de educación secundaria, así también como de la revisión de información y actividades departamentales, tanto en los ámbitos técnico-pedagógicos, técnico-administrativos. Tenemos actividades que revisar, como la implementación del Consejo Académico Departamental, cada una de las academias que conforman toda nuestra currícula, así también cómo analizar algunos procesos que recientemente hemos tenido y también la revisión de algunos archivos digitales que esta información ya los jefes de sector llevarán para su análisis, para su revisión, al interior de sus equipos sectoriales de supervisión, como son los acuerdos secretariales del 592, del 593, para que puedan revisarse. Estos documentos, estos archivos también están integrados en los trabajos que cada una de las academias están realizando, para que también a su vez esta información pueda ser llevada a los interiores de las escuelas, para que los docentes puedan apropiarse de todos estos contenidos. Pues estaremos continuando ahorita con el trabajo. Gracias en nombre del Departamento de Educación Secundaria General del Valle de México. Esa información ya los jefes del sector llevarán para su análisis, para su revisión.